qué sentido? Que muchas veces queremos ver quién es el más fuerte, ¿no? A veces queremos que las cosas en nuestra vida se den como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Y no le permitimos al Señor que haga las cosas como Él quiere. Amén. ¿Por qué le hablo de esto? Porque la pastora hablaba acerca del acuerdo con la palabra. Usted y yo tenemos que aprender a ponernos en común acuerdo con la palabra de Dios, con lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Porque como decía la pastora, a veces queremos que Dios haga las cosas para con otros, como decía ella, no, que cambia a mi esposo, que cambia a mi esposa, que cambia a mis hijos, que esto y que lo otro. Entonces queremos que se haga lo que nosotros estamos exigiendo, no lo que realmente la palabra de Dios dice acerca de los procesos que Dios puede permitir en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo le ponía como título a esta enseñanza: el acuerdo con la palabra de Dios es eficaz. Cuando usted y yo nos ponemos en común acuerdo con la palabra de Dios, con lo que Dios declara, se vuelve eficaz en nuestra vida. Se vuelve eficaz. Mire lo que la palabra nos dice en Marcos 11, 24 al 25. Marcos, dice la palabra: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. El siguiente, 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Hay un requerimiento. En el primer versículo, déjalo ahí, yo lo voy a leer acá, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él está diciendo: todo lo que pida al Padre, creyendo lo recibirás. Cuando usted y yo pedimos al Padre, estamos convencidos de que Dios lo puede hacer. Él es el creador de todo. Pero en el verso 24 me dice que hay un requerimiento. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno. A veces nuestras oraciones no reciben respuesta, porque a veces no hacemos esto que la palabra nos dice, que debemos de perdonar si tenemos algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando uno de los discípulos le dijo a Jesús: Jesús, ¿y cuántas veces he de perdonar? Y él dice: 7. Y Jesús, ¿qué le respondió? Por cierto, os digo que hasta 70 veces 7. Le subió el estándar. A veces nos cuesta esta parte, a todos, cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza. Cuando usted quiere perdonar a alguien en su propia humanidad, le va a costar. A mí me cuesta a veces mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted le da lugar al enemigo, la carne se acuerda de la ofensa y le cuesta, porque ponemos más nuestra mirada en la ofensa y no en la promesa de lo que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros. Entonces realmente es necesario que usted y yo aprendamos a practicar esto del perdón, pero no en nuestras fuerzas, porque si fueran nuestras fuerzas no se puede, porque la ofensa duele. La ofensa muchas veces nos hace recordar la carne, pero dice la palabra que si creemos y todo lo que pedimos a Él lo creemos que lo vamos a recibir, por tanto será hecho. Pero también tenemos que orar y perdonar. Por un momento piense,
yo voy a pensar con usted. ¿Cuántas veces cuando estamos orando, lo primero que le decimos al Señor es: Señor, yo perdono la ofensa de fulano, de sultano. Señor, yo perdono esto, lo otro. A veces nuestra oración va más dirigida a: Señor, yo quiero, yo necesito. Y Él dice que si creyéramos, cuando oramos, creemos en Él, que Él lo puede conceder. Pero recuérdese que la palabra me dice que cuando viene usted a dejar la ofrenda, dice, al alfolí, dice, y tiene una ofensa contra un hermano, dice, deja la ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano, ¿verdad? Y después regresas y presentas la ofrenda. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si usted hace algo desde el rencor, difícilmente usted le da la oportunidad que Dios se revele en su vida y en mi vida. Difícilmente. Si Él dice que cuando con un acto de honrarlo a Él, a honrar su presencia, la ofrenda, presentarla delante, y si tú te recuerdas que tienes algo, dice, contra un hermano, ve y ponte a cuentas con tu hermano. A veces usted y yo venimos y queremos presentar ofrendas al Señor porque estamos agradecidos, pero a lo mejor en el transcurso de la semana algo nos ofendió. Sentimos que algo fue injusto y que estamos ofendidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es una perla para usted y para mí, para que podamos, cada vez que vengamos delante de la presencia de Dios, le pidamos que nos ayude a tener la fuerza para poder perdonar a otros. Y no solo a otros, sino a veces las mismas circunstancias de la vida nos agobian. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios en Santiago 1, del 2 al 8. ¿Sí lo tienen ahí? Santiago 1, del 2 al 8. Santiago, ¿dónde estás? Santiago. ¿Está ahí? Sí, gloria a Dios. Yo quiero buscarlo aquí también en la Biblia. Aquí, Santiago. Para los que trajeron Biblia, búsquelo ahí también. Y así lo lee también ahí. Bueno, dice la palabra de Dios en el verso 12, Santiago 1. Es 2, no es 12. Aquí se confundió. Búscame el verso 1 y el verso 2. El verso 1, capítulo 1, del 2 al 8. No sé por qué está ahí. Santiago 1, del 2 al 8. Aquí tengo yo Santiago, ok. No estaba. Va, quítalo ahí, yo lo voy a leer acá. Yo creo que muchos trajimos Biblia y lo vamos a leer. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice que nos debemos de gozar cuando hayan situaciones en nuestra vida, procesos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos podemos aferrar a esta palabra de sentir gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas? Es complicado ponerse de acuerdo con el Señor con esta palabra, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, estoy de acuerdo contigo que me voy a gozar cuando hayan diversas pruebas en mi vida? A veces por las circunstancias es complicado, porque muchas veces cuando esta palabra está más dirigida al ámbito espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor entiende que en la carne usted y yo no nos podemos gozar, pero en el Espíritu sí. ¿Por qué? Porque en el Espíritu usted puede recibir la revelación de aquello que va delante de lo que está sucediendo.
Amén. Dice el verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces en medio del proceso, lo que más nos falta, o lo que menos tenemos es sabiduría para actuar. ¿Cómo actuar delante de los procesos, delante de las circunstancias? ¿Cómo me he de gozar yo si no entiendo el proceso? Si no sé por qué a mí. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué? Porque realmente usted lo está viendo desde el ámbito natural, no lo está viendo desde el ámbito espiritual, y le falta sabiduría, ¿verdad? Para poder discernir lo que está delante de usted. Se recuerda, para los que estuvimos el viernes, hablamos acerca que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de maldad. Entonces, cuando usted no sabe discernir a qué se está enfrentando, pídale al Señor, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para discernir lo que está delante de nosotros, para discernir qué es lo que está pasando al frente. A veces hay situaciones en su vida y en mi vida que se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten. Haga memoria a cuántas cosas ha sentido que es un ciclo que se repite, y se repite, y se repite. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted y yo estamos peleando en la carne, sin sabiduría. Usted sabe que cuando los ejércitos van a la batalla, lo primero que hacen es una estrategia para atacar. Aún el pueblo de Israel, cuando estaban sitiando la ciudad de Jericó, Dios le dio una estrategia, y la estrategia fue que rodearan la ciudad. Una estrategia a lo mejor un poco absurda para alguien en lo natural, pero en lo espiritual era poderosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios a usted y a mí nos da instrucciones, pero Dios está esperando que usted y yo las sigamos, ¿verdad? Que usted y yo podamos hacerlas realidad. ¿Por qué le hablo de esto? Porque Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. ¿Por qué la perdió? Porque desconocían, no conocían a su enemigo, y pensaron, somos una potencia, tenemos armamento, tenemos muchos soldados, y vamos a arrasar con los vietnamitas, los vamos a planchar, los vamos a hacer. Esa era la idea de ellos, pero ellos desconocían a sus enemigos, y por el desconocimiento que tenían de sus enemigos, perdieron la guerra. Vámonos más reciente, Rusia y Ucrania. Rusia se levantó en contra de Ucrania con su armamento, con tanques, con todo, a un país más pequeño, con menos recursos. Y vaya a ver si lo han podido derrotar todavía. Ya casi que se dieron por vencidos los rusos, porque no han podido, porque la estrategia de ellos fue desde el punto del orgullo, de la prepotencia, ¿no? Entonces muchas veces, ¿por qué le hablo de esto? Porque a veces nosotros pensamos que desde nuestras fuerzas podemos vencer ciertas cosas, pero realmente necesitamos identificar al enemigo. ¿Se recuerda de hace 2 domingos atrás? La pastora hablaba acerca de la mujer que se acercó a Jesús y le dijo, ten misericordia de mi hija, porque un demonio la atormenta. Ella identificó qué era lo que estaba atacando a su hija en lo espiritual, que se manifestaba en lo natural, sí, pero en lo espiritual ella pudo identificar qué era lo que estaba atacando. Entonces usted y yo necesitamos ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Para poder pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, la sabiduría para entender en el proceso que estamos, en diversas pruebas, y que tengamos gozo. Es complicado, es difícil cuando estamos en nuestra humanidad, porque más preguntas que respuestas encontramos. Pero Él dice que si nos hace falta sabiduría, la pidamos a Él, y Él la dará. ¿Por qué? Porque una
una batalla se gana desde la estrategia de la sabiduría. Si no hay sabiduría en cómo voy a actuar, ¿cómo puedo vencer? Amén. Dice, pero pidan con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a una ola de mar que es arrastrada por los vientos y echada de una parte a otra. Dice, pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a una ola de mar que es llevada de un lado a otro. Aquí hay una llave que usted y yo debemos de pedir no dudando, confiando que el Señor lo va a hacer. Amén. Porque cuando usted duda en su fe, en lo que usted está clamando, en lo que usted está pidiendo, dice que usted es comparado a una ola de mar. Una ola de mar es inconstante. No sé quién ha ido al mar donde hay olas, pero a veces hay una ola chiquitica, ¿no? Y uno se deja mojar. Y de repente, si usted se descuida, ¡fájata! Lo agarra una ola grande y lo revuelca y lo saca a la orilla. Y usted dice, ¿a qué hora me sonó esta? Entonces, ¿por qué? Porque la ola del mar es inconstante, o sea, en algún momento puede estar calmada la cosa y de repente se vuelve algo turbio. A veces así usted y yo nos sentimos en nuestra vida espiritual. A veces sentimos que la cosa no está tan dura y medio nos descuidamos y ¡zápata! Nos agarra y nos da una sacudida. Entonces usted y yo necesitamos estar confiados, no tener duda en nuestra fe. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando usted duda, usted no puede pretender recibir de parte de Dios nada. Dice que no pretendamos recibir cosa alguna cuando haya duda en nuestro corazón, cuando no pidamos con fe. Y como le digo, usted y yo necesitamos identificar qué es lo que nos está atacando y qué es lo que nos hace falta ser fortalecidos. Usted es muy impulsivo, yo soy muy impulsivo para enfrentar las cosas, a lo mejor. Tengo que pedirle al Señor que me dé sabiduría, discernimiento para poder discernir lo que está pasando alrededor mío, conocer a mi enemigo, identificarlo. Porque si yo dudo en mi fe, dice que no puedo pretender recibir nada de parte de Dios, porque el que es así dice que es semejante a un hombre de doble ánimo, que es inconstante en su camino. Muchas veces nosotros como hijos de Dios nos vemos reflejados en esta situación, un hombre de doble ánimo. Hoy queremos servir al Señor, mañana no. Hoy queremos orar al Señor, mañana no queremos. Hoy queremos hacer algo y mañana no, en lo espiritual y en lo natural. A veces el cansancio físico es reflejo de nuestro cansancio espiritual. Y créanme que cuando le digo esto, me estoy predicando a mí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que usted y yo nos volvamos más entrados en años, sino que muchas veces es porque estamos desprotegidos en nuestro espíritu. Estamos agotados en nuestro hombre interior. Amén. Entonces, el Señor quiere que usted y yo identifiquemos y nos pongamos de acuerdo con la palabra, con lo que Él ha declarado para cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere Dios que afrontemos las pruebas de la vida? Esa es una pregunta que a veces usted y yo nos debemos de hacer. Señor, ¿cómo quieres
que yo afronte esta situación? ¿Qué cree que el Señor le va a responder a usted y a mí? Lo que Él nos va a responder es que lo dejemos en sus manos. Dice la palabra: mira que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando usted y yo dejamos que el Señor realmente tome control de las situaciones en nuestra vida, Él se va a glorificar. Pero a lo mejor no va a ser mañana, ni en 2 días, ni en una semana, ni en un mes, conforme a lo que usted y yo permitamos que el Señor haga. El Señor no puede hacer más de lo que usted y yo le permitimos. Mire lo que la palabra nos dice en Santiago 1:12. Dice la palabra así. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así nos ve el Señor, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando usted resiste la prueba y Él le da la corona, dice la palabra de Dios, los discípulos se acercaron al apóstol Pablo, le decían: Señor, mira que muchos corren en el Coliseo. Y entonces Él les dice: bueno, muchos corren en el Coliseo, pero a la verdad ellos se preparan para correr, porque solo uno obtendrá la recompensa. Dice: prepárense ustedes de tal manera que corran para obtener la corona. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces usted y yo queremos obtener tantas cosas de parte de Dios, pero a veces, ¿hasta dónde llega nuestro amor para con Él? ¿Qué le dijo Jesús a uno de sus discípulos? A Pedro: Pedro, ¿me amas? Le dijo, cuando estaba en la balsa, ¿no?, pescando después de haber crucificado a Jesús. ¿Y qué le dijo él? Sí, Señor, tú todo lo sabes, yo te amo. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Y él le vuelve a responder: sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Y después le dice: Pedro, en realidad tú me amas. Y él le dijo: Señor, sí. Y entonces Jesús le respondió: pues entonces apacenta a mis ovejas. Entonces Jesús le está diciendo: si tú realmente me amas, demuéstramelo. Como tú estás comprometido a vivir para el reino. Entonces realmente el Señor quiere que usted y yo obtengamos la corona que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él ha prometido, pero realmente Él está esperando que usted y yo le demostremos nuestro amor, demostremos que lo amamos, que nos pongamos de acuerdo con su palabra, con lo que Él ha declarado para cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Salmo 126, 5 y 6. ¿Lo tienes ahí en la pantalla? Sí. Dice la palabra en Salmos, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es ilógico pensar que alguien que siembra con lágrimas va a recoger con gozo. Veíamos en Santiago que el Señor dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Cuando usted siembra o está pasando un proceso con lágrimas, usted tiene que estar confiado que va a cegar con gozo, que va a recibir de parte del Señor con gozo lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Vean lo que sigue diciendo el siguiente verso. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
su manojo. Está hablando ahí una figura del trigo, ¿no? Imagínense que Dios está diciendo que aunque con lágrimas sembremos, con gozo recogeremos. Dice la palabra que en el cielo no habrán lágrimas, ¿verdad? Sino habrá gozo. Pero no hay que esperar ir al cielo para vivir esa realidad. Usted y yo la podemos vivir acá en la tierra, siempre y cuando estemos de acuerdo con Él, de lo que Él ha declarado para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dele fuerte palmas a la presencia de Dios. Ya para terminar, dice, vamos a leer Salmos 127 del 1 al 2. Si lo tienes ahí, Salmos, sí. Gloria a Dios. Salmos dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está edificando en su vida y en mi vida, en vano es nuestra vida. Aquí hace figura de una casa. Si Dios no está en medio de nuestra edificación, en vano edificamos. Si el Señor no se vuelve realmente el centro de nuestra vida en todo, por un momento, imagínese qué legado usted y yo vamos a dejar. De qué manera a usted y a mí nos van a recordar en el caminar del Señor. Realmente en nuestro caminar en el Señor, Él está edificando nuestra vida. Porque si Él no la está edificando, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no está edificando su vida y mi vida, es en vano todo el esfuerzo que estamos haciendo. Amén. Y dice la palabra, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está en los asuntos de nuestra vida, en vano es el que vela. Mucha gente, mire, ¿qué es lo que pasa? Que usted y yo podemos tener muchos tiempos donde podemos tratar de estar pendientes de lo que está alrededor de nosotros, de lo que nos hace falta, estar ahí vigilantes, ¿no? A mí no me va a agarrar en curva el diablo, pensamos a veces, pero muchas veces cuando es en nuestras propias fuerzas, es en vano, porque media vez nos descuidamos, así como le hacía el ejemplo de la ola, una ola chiquitica, nos dejamos mojar, nos descuidamos y rácata, nos agarra la ola grande. Pero cuando el Señor está guardando nuestra vida, cuando Él realmente es el que está ahí y no es en nuestras fuerzas que pretendemos hacer las cosas, hay victoria. Amén. Amén. Pon el número 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que está diciendo ahí la palabra es de que en vano es que usted y yo nos afanemos por las cosas, madruguemos y vayamos tarde a descansar pensando que al trabajar más o al hacer más vamos a obtener más. Y realmente con esto no le digo que usted y yo no seamos diligentes, no, claro. Usted y yo tenemos que ser diligentes con nuestro tiempo, trabajar, pero de acuerdo con la mano del Señor. Yo estos días atrás experimentaba algo. Yo estuve con ciertos quebrantos de salud y prácticamente 2 semanas no trabajé. Y no crea que por un momento no me sentí inquieto.
semanas sin trabajar, el trabajo se me acumuló y más trabajo voy a tener después, o sea, voy a tener que esforzarme más. Y en algún momento me sentía agobiado, pero alguien me dijo unas palabras que de qué me servía esforzarme en medio de mi situación de salud, querer hacer el trabajo, si lo que estaba haciendo era agotándome más, dándole más lugar a la enfermedad. Y me cayó y dije, bueno, definitivamente voy a tratar de no hacerlo, de guardar reposo. Y dejé y le dije, Señor, bueno, toma el control de mi salud y del tiempo. Y Dios, pues, puedo decir que fue fiel, porque me guardó en ese momento y me permitió también reposar un poco más. Amén. Así que pongámonos a pensar por un momento que si el Señor no edifica nuestra casa, en vano estamos trabajando para edificar. Si usted y yo no dejamos que el Señor, no nos ponemos de acuerdo con la palabra de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, en vano es que queramos vivir una vida espiritual en nuestras fuerzas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya para terminar, quiero que usted y yo meditemos en esto. ¿Cuántas de las cosas que estamos trabajando o haciendo en nuestra vida realmente las estamos edificando en vano? ¿Estamos realmente dedicando o dejando pues que Dios trabaje en nuestra vida? ¿O siempre estamos luchando en nuestras propias fuerzas? Es algo para que usted y yo meditemos esta mañana. Les recuerdo que la enseñanza yo le ponía como título: el acuerdo de la palabra de Dios es eficaz. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo con la palabra, vamos a recibir la recompensa que esperamos. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Quiero orar por esta palabra esta mañana. Padre bendito, Padre amado, te doy gracias por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de estar en este lugar hoy. Gracias, Papito Dios, porque a ti te ha placido traernos y tenernos en este lugar. Gracias, Padre, por la palabra, Señor, recibida esta mañana. La palabra del acuerdo con lo que tú has declarado para cada uno de nosotros. Al principio tú nos hablabas acerca de las semillas, Señor. Que a veces, aunque con lágrimas vayamos y plantemos las semillas, Señor, que debemos de confiar que con gozo segaremos, recogeremos, Señor. A lo mejor a veces estamos ahorita sembrando una semilla en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, con esfuerzo, con lágrimas, Señor. Pero estamos creyendo y confiando, Señor, que tendremos recompensa. Y con gozo, Señor, recibiremos, Padre. Estamos creyendo que tú eres quien edifica sobre cada uno de nosotros, Señor. Que eres tú quien nos guarda, Señor. Que eres tú, Señor, quien está velando por cada uno de nosotros. Permítenos, Padre bendito, cada día rendirnos más a ti. Y que podamos, Señor, tener acuerdo con tu palabra, con todo lo que tú has declarado acerca de cada uno de nosotros. Primeramente, que somos tus hijos, Señor. Y que no hay mejor lugar en el que podamos estar que en tu presencia, buscando tu rostro. Padre, gracias por la palabra de esta mañana, Señor. Padre, permítenos en medio de nuestra oración poder aprender a pedir perdón y a perdonar a otros. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestro clamor, Padre, entender, Señor, que aunque estemos en diversas pruebas, Señor, sabemos que tú vas delante de nosotros, que no estamos solos, Padre. Gracias, Papito Dios, porque entendemos, Padre, que somos tus hijos y que tú nos guardas, Señor, en todo tiempo. Permítenos, Señor, rendir nuestro corazón cada día más a ti y entender, Señor, que solo tú puedes levantarnos en victoria, que solo tú puedes tomar el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra
vida alrededor de todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Danos la sabiduría para discernir qué es lo que nos está atacando, Señor. Por dónde el enemigo que está queriendo entrar en nuestra vida, Señor. Danos la sabiduría, Padre, para poder ver más allá de lo natural. Padre, escudriña nuestro corazón y revélate cada día más a nosotros. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo declaro, Padre, que esta palabra produce en cada uno de nosotros conforme a lo que tú quieres, declarando que somos buena tierra, Padre, y que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Padre, queremos recibir la corona que tú tienes para cada uno de nosotros. La tienes guardada para todo aquel que te ama, Señor. Y así como le dijiste a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él respondió que sí, pero tú le dijiste, si me amas, apacenta mis ovejas. Padre, permítenos demostrarte nuestro amor a través de nuestra vida, a través, Señor, de estar comprometidos con el reino, con lo que tú tienes y quieres para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Papito Dios, te adoramos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida en todo momento. Te damos toda gloria y toda honra en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.